Queridos amigos, bienvenidos a este luminoso encuentro con Miguel Aguado. Él es un conferencista, escritor, un experto y especialista en traumas de la infancia. Con él vamos a conversar de estos temas y también de ese programa que él ha creado, que denominó La Tribu del Dragón, y de su libro La Travesía, que pueden conseguir en Amazon y también en su página web tribudeldragón.com. Así que bueno, muchísimas gracias Miguel por encontrarse hoy con nosotros. Y bueno, la idea de este espacio es compartir historias de dolor que hayamos superado, que le puedan servir a otros para inspirarlos, para motivarlos, para entusiasmarlos a transformar su vida. Entonces, para comenzar por el principio, le doy la bienvenida, le doy las gracias y bueno, le pido que nos cuente cómo fue la infancia del niño Miguel. Pues, Minori, lo primero de todo, en realidad, no soy tanto especialista en los traumas de la infancia, sino en lo que esos traumas de la infancia hacen en los adultos. Yo trabajo solo con adultos y los adultos muchas veces vienen, no saben qué tienen, pero la vida no les llena. Y muchas veces no lo dicen, aunque los ojos lo dejan leer, están cansados de vivir, ¿no? Entonces yo me reconozco como alguien que quiere ayudar al adulto a organizar su cabeza para que esos traumas de la infancia le dejen vivir y ser feliz. Eso es realmente el propósito de mi vida, ¿no? Y parto de una idea, Minori. Parto de la idea que todos cuando somos niños, cuando nacemos, nos dan una mochilita, ahí metemos las herramientas con las que vamos a vivir. ¿Qué sucede? Esas herramientas las compramos porque no nos las dan. Las compramos de los 0 a los 7 años. ¿Por qué de los 0 a los 7 años? Porque en esa época no tenemos ego. En esa época todo lo que vemos se convierte en algo que aceptamos. Por ejemplo, si yo llego a casa con 4 años y veo a mi papá pegándole una paliza a mi mamá todos los días, borracho, en mi interior, yo no le insulto, yo me adapto a que esa es mi situación y empiezo a comprar herramientas. Primera herramienta que compro es que tomar debe ser muy bueno, porque la persona que más admiro toma todos los días. La segunda herramienta que puedo llegar a comprar es que cuando quieres algo, todo se vale, incluyendo pegar a quien no puede defenderse. La tercera herramienta que puedo comprar de eso que veo todos los días es que cuando miro a mamá, mamá no se defiende, no ataca, no pide ayuda, no nada. Mamá aguanta. Y yo digo, ok, para mi vida, aguantar es lo que tiene que ser. Entonces, yo no importa la cantidad de injusticias que tenga en mi vida, yo cuando soy adulto aguanto. ¿Sí? Y la cuarta herramienta que yo puedo sacar de esa escena, por ejemplo, es que mamá un día me diga, Migue, yo no me voy de casa por ti. Y adivina que esa herramienta es fortísima porque yo entiendo que mamá para mamá no vale nada, sino lo único importante es su hijo. Entonces yo cuando sea adulto, mi vida deja de valer y lo único que vale es la vida de mi hijo. Entonces, ese es un ejemplo bastante bruto, pero ese ejemplo me sirve mucho para que cuando uno es mayor y tiene en su mochila la herramienta de Bueno, hay herramientas tan fuertes que cuando yo meto la mano en la mochila para sacar la herramienta, la saco así o la saco así. Es decir, el hijo de un borracho es borracho o no toma una gota, dependiendo de la cantidad de dolor que le haya producido haber tenido un papá borracho. ¿Sí? El hijo de o sea, el hijo de un señor que abandona o una mamá que abandona o abandona
o es un papá súper tóxico con sus hijos. Te doy un ejemplo. Yo hago sanación con caballos y un día vino un señor. Este señor era hijo de drogadictos y el tipo, sus padres, en una especie de ilusión, dijeron, oye, creemos que nuestro hijo estará mejor sin nosotros, porque ellos estaban drogados todo el día en la peor calle de Bogotá. Entonces cogieron al niño, lo llevaron en un autobús, 6 horas de viaje, se bajaron en una parada y le dijeron al niño, toma estos 50.000, tráenos una botella de agua de allí. 6 años. Y cuando el niño volvió, tenía en su bolsillo 49.500 pesos y una botella de agua y no había nadie. Entonces, ese niño eh, empezó a hacer recados al frutero, al carnicero, a encomiendas aquí y allá. A los 16 años montó su primer puesto de arepas. A los 21 compró su primera tienda todo a 1.000. Hoy tiene 200. Y el man tiene 2 hijas. Tiene 40 años más o menos. Y me dijo, yo tuve 2 hijas, tengo 2 hijas y no pude privarlas de la herramienta del abandono. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para mis hijas y para mí lo mejor fue que me abandonaran. Yo me hice listo, me hice inteligente, conseguí plata, me hice millonario. ¿Cómo voy a privar a mis hijas de ser abandonadas? ¿No? Entonces él las abandonó. Y por otro lado, una señora, me acuerdo perfecto, que me llamó, me dijo, oye, yo quiero hacer sanación con caballos a mi hija, estoy desesperada. Digo, ¿qué edad tiene tu hija? 3 años. Yo no puedo hacer sanación con caballos a tu hija está perfecta. Y ella me dice, no, no está perfecta, ella tiene alergias a todo. Ya no puede vestirse si no es 100% algodón, no, no, los zapatos no les puedo poner zapatos, ya no come casi nada porque todo desarrolla alergia. Entonces le dije, mira, yo no puedo hacerle nada a tu hija, pero ven tú. Ella vino, ella había sido abandonada por sus padres, abusada por su abuelo, hasta el punto que ella se proponía con 9 o 10 años a tener relaciones con el abuelo para que no le hiciese lo mismo a su hermana. Fue tan doloroso y tan traumático para ella que cuando tuvo una hija, estaba casada, eh, la hija nunca ha estado un minuto de su vida sola. Tiene 3 años, ella la lleva a la guardería, pero la espera en la puerta, la recoge en la salida, ¿sabes? Nunca ha dejado a su hija ni siquiera con su marido, que es un tipo espectacular. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la hija le ha comprado que la vida es un infierno, que hay que tener miedo, y el cuerpo ha desarrollado todo tipo de alergias. Entonces, cuando yo se lo conté, ella pues entre lloros y llantos y me dijo, entonces yo soy la culpable. Y digo, no, tú no eres culpable de nada, tú has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que llevabas. Me dice, ¿qué me sugieres que haga? Yo le dije, busca trabajo, organiza tu familia normal, ¿sabes? Que el papá también se ocupe de la niña, que esté con la niña, ¿sabes? Y me llamó a los 3 meses y me dice, Miguel, yo he estado en más de 20 médicos y tú has solucionado todo. Y digo, yo no, tú volviendo a tener una vida organizada en la cabeza. Entonces, Eso, perdone que le interrumpa, Miguel, eso me parece muy interesante, pero eso ocurre cuando la gente no ha tomado conciencia y no ha hecho nada para transformar eso, ¿cierto? claro, pero es que no saben qué es tomar conciencia. Ellos viven de la manera que es la evolución de la niña con sus traumas. ¿Sabes? La niña tiene unos traumas que también te digo algo. eh, para mí, los niños tienen hechos, ¿no? Por ejemplo, a esa niña la violaban. El trauma para ella es que no tenía a nadie a quien pedir ayuda.
¿sabes? No es el hecho de que la violen, que sí es doloroso y es amargo, pero el trauma es sentirse sola y lo que hace la mente con estar sola y no tener a quien pedir ayuda. Ese es el trauma, ¿sí? Eh, entonces, claro, la, la evolución de esa niña con ese trauma lleva a que la madre, la mujer adulta, es una persona que no, como que no tiene la dimensión exacta de la vida, porque su dimensión está distorsionada por su pasado. Y en mayor o menor medida, yo te cuento estos ejemplos que son fuertes, pero en mayor o menor medida todos tenemos una visión distorsionada de la realidad. Por eso, por eso todo el mundo, Osho, Jesús, todos, Buda, todos predican o predicaban que hay que desaprender. Es decir, todo lo que has vivido de niño, déjalo ir para que de adulto seas un libro en blanco, sin ningún paradigma, sin ningún trauma, sin solucionar, sin ningún juicio. ¿Sabes cuántas mujeres hay que dicen que los hombres somos lo peor de lo peor? No es que lo seamos, sino que su niñez y sus traumas han evolucionado en que la mujer tenga miedo del hombre. Esas mujeres tengan miedo de los hombres, pero los hombres no somos malos, ¿sí? Miguel, quiero compartir esto que no lo pensé mientras organizaba esta conversa, pero bueno, en base a lo que usted está comentando. Yo fui una niña abandonada por mi mamá a los 4 años y me crió la familia paterna. Y mi abuelo me abusó sexualmente desde los 4 hasta los 12 años. Lo Pero siento, yo, ¿Mm? lo siento. No, ya lo, gracias, pero ya lo trabajé muchísimo, pero a mí me costó mucho más de eso que usted comparte con sus pacientes, ¿no? 30 y pico de años de terapia, pero yo no tuve conciencia, Miguel, ni que era una hija abandonada, ni conectaba con los abusos hasta hace unos 15 años más o menos. O sea, para mí, yo viví, o sea, era como yo tenía mucho, bueno, muchas cajitas. Y entonces algunas veces ocupaba una y a veces ocupaba otra. En un momento juzgué la crianza que me habían dado y me di cuenta que no me cuidaron bien, pero eso fue ese ratito. Y después venía otra cosa. Eh, Cuando yo confronté con los abusos de mi abuelo, nunca, o sea, a los 18 años yo comencé a odiar, a sentir que odiaba a mi abuelo. Y a su velorio fui vestida de rojo porque era la manera de yo mostrar, estoy enojada y qué bueno que falleció, ¿no? Desde mi inconsciencia. Pero fue hace como unos 15 años que yo tomé conciencia de que era una hija abandonada y tomé conciencia de que, o sea, de todo el daño que había padecido con esa serie de hechos, ¿no? Hice mucho trabajo terapéutico, o sea, que a mí me costó muchísimo, pero muchísimo, Miguel, hice de todo hasta que me di cuenta que poder compartir esto, que lo compartí la primera vez en un libro, o sea, esto no lo he conversado yo con mi familia aún, y ha partido un gentío que se fue sin conocer esto, ¿no? Pero yo quería decir eso, o sea, hay casos en los que cuando concientizamos la situación y trabajamos en ello, lo podemos transformar. Yo llegué a perdonar a mi abuelo, incluso hacerle cartas de gratitud con el tiempo, ¿no? Y hay Es que, otros casos como esos que usted cuenta que así como son como muy eficaces. Eh, sí, a ver, que me veo muy oscuro y no quiero verme tan oscuro. no me había fijado. Minori, mira, ¿qué opino yo? Lo primero de todo, yo opino que nadie se equivoca. Es decir, tú tienes una mochila y compraste unas herramientas conforme a lo que viviste, ¿vale? Si tú cuando eras pequeño, tu abuelo, por ejemplo, cuando pedía amor a su padre lo violaba, pues él cuando crece asocia que dar amor es violar en su inconsciente, ¿sí? Eh, yo
Yo personalmente pienso que nadie nunca se equivoca. Y tú me puedes decir, mira, un ejemplo estúpido. Miguel, yo pedí un informe a no sé quién y el resultado correcto tenía que ser +30 y el tipo me lo entregó con +36. El tipo se equivocó. Y yo te digo, no, Minori, este tipo en su mochila tenía la herramienta de la puntualidad más desarrollada que la herramienta de la perfección. Entonces te entregó el informe a la hora exacta, pero no le dio tiempo a revisarlo. Y tú me dices, pues entonces el que se equivocó es el que lo contrató. Y yo también te diría, no, Minori, el que lo contrató a lo mejor dentro de sus herramientas no tenía la herramienta de la paciencia. Vio a dos tipos y contrató al que le cayó mejor. ¿Sabes? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que nosotros debemos entender que la gente no nos hace daño a nosotros, sino que la gente actúa conforme a su bolsa de herramientas y su conciencia. Con esto no quiere decir que todo se tiene que permitir. Yo digo que la persona que viola en la ley de los hombres está castigado. Pero en la ley de Dios, este señor lo ha hecho perfecto. ¿Por qué? Porque en su mochila es lo que trae. Tú no le puedes exigir a alguien que lleva manzanas en un saco que te venda melocotones. Pues llevo manzanas. Si me pides un melocotón y yo lo interpreto como manzana, te doy manzana. ¿Sí? Entonces, te voy a poner tu ejemplo y tú me dices si es verdad o no, Minori, y te vas a dar cuenta de cómo tu vida ha evolucionado a partir de esos traumas, de ese trauma en concreto. Y hablo del abandono, no de lo de tu abuelo. ¿De acuerdo? Sí, Tú me dices si me voy equivocando. ok. Tú- tú- porque tú y yo no nos conocemos, pero cuando una persona tiene claro el abandono en su vida, es decir, cuando la mujer retrocede a los 6 años y dice, eh, y no tuve mamá, me dejó, me abandonó acá, ¿sabes? ¿Qué hace el ego? El ego dice, a ver, Minori, yo estoy viendo a mis amigas y todas tienen una mamá presente que les da besos, abrazos y les compra helados. Y tú no tienes. ¿Por qué nuestra mamá no nos quiere? Entonces Minori, el ego, dice, ok, 98% dice, a mí no me quieren porque no soy suficiente. Es decir, yo no valgo para que mi mamá se quede conmigo. Si yo valiese, mi mamá estaría conmigo. Esa es la interpretación que hace el ego en el 90 y pico % de las veces. A partir de ahí, Minori y casi todos los abandonados hacen lo siguiente. A ver qué te parece, Minori. Lo primero de todo, arman un muro gigante a su alrededor. Son niños mucho más solitarios. Son niños que casi no tienen amigos y los amigos los amiguitos que tienen no son realmente profundos. Son amiguitos, bueno, gente con la que hablas, ¿no? Este muro tiene un problema y es que tú no conoces a nadie, pero nadie te conoce a ti. ¿Qué es tu objetivo? Porque tu ego dice, si me conocen, van a entender que no valgo y me van a abandonar, que es mi dolor más grande. Por lo tanto, mi objetivo es que no me conozcan. Entonces el niño empieza a desarrollarse así, obviamente sin este pensamiento, pero su inconsciente o su subconsciente realmente es lo que hace. Después, cuando llegas a la edad de trabajar, te vuelves en una persona controladora, y digo trabajar en el campo laboral y en el campo personal, ¿vale? Si tienes hijos, por ejemplo. Te vuelves en una persona controladora y perfeccionista. ¿Por qué? Porque tu miedo es que alguien diga, uff, pues Minori, yo pensé que era increíble, pero la verdad no es tan buena.
¿sí? Minori no se puede permitir eso. ¿Por qué? Porque al decir que no soy tan buena, en realidad están viendo que no valgo. Me van a echar o me van a dejar, ¿sí? Entonces te vuelves absolutamente perfeccionista. Incluso puede que te molesten los mediocres, que los mediocres no es otro tipo de gente, no es más que otra gente que tiene otras herramientas, que no le obligan a esforzarse, ¿no? Pero tú tienes esa, no sé cómo llamarlo, esa, eh, iba a decir enfermedad, pero bueno, esa tendencia a ser perfecta. Con tus hijos, lo que hace una persona abandonada, que siente que la abandonaron porque no es perfecta, porque no vale, lo que intenta hacer es cubrir su herida en su hijo. Es decir, se proyecta en su hijo e intenta hacer que su hijo sea perfecto. Clases de cuánta cosa, clases de montar a caballo, de alpinismo, de danza clásica, de Sí. piano y de no sé qué, todo en Así la fue, semana. Miguel, así fue. Entonces tú quieres que tu hijo sea perfecto para que nunca sienta que no vale. Y lo que en realidad hacemos es quitarles la niñez. Bueno, ¿Sabes? yo les preguntaba si querían hacer eso. Muy bien. Entonces, siguiente paso. Parejas. Lo que hace una persona abandonada normalmente es buscar parejas que no puedan comprometerse. ¿Por qué? Porque si no se pueden comprometer, la relación va a ser superficial, que es lo que en realidad alguien abandonado quiere, que no indaguen mucho sobre él. Y cuando eso empieza a dar unos pasos más adelante, buscas cualquier excusa para dejarlo ir. No, este man con el pelo así de largo, me imagino dentro de 5 años va a ser Jerónimo, ¿sabes? Entonces ya no me interesó. Y lo dejas con cualquier tontería. Eh, pero un abandonado, por ejemplo, tiende a más fácilmente tener relaciones con gente casada, porque eso le permite esa distancia. Eh, un abandonado, por ejemplo, después de un tiempo, de repente empieza a decir, oye, van a decir que yo no valgo ni para tener pareja. Entonces el que está ahí en ese momento es el indicado, ¡pum!, se casan. 80% de las veces no es el indicado. Un 20% te toca la flauta y ¡pum!, tienes un marido que es espectacular, pero el 80% de las veces lo haces porque tienes que demostrar que sí vales para eso. ¿Qué pasa, Minori? Además con las parejas, cuando tú decides encontrar una pareja y eres abandonada, tú no eliges una pareja que te encante. Tú eliges una pareja que energéticamente sea compatible con tu abandono. Es decir, casi todas tus parejas, si no todas, es gente abandonada. Y cuando unes dos abandonados, ¿qué sucede? Sucede que uno hace lo que el otro quiere para que no lo abandonen y el otro hace sentir al primero que no vale nada sin él para que no lo abandone a él. ¿Me explico? O sea, es una relación enferma que difícilmente sale bien. ¿Cómo es la única posibilidad de salir bien? Cuando uno de los dos de repente dice, oye, mi vida no me llena. Entonces va a buscar apoyo, se encuentra el dolor, se encuentra el trauma, se encuentra todo eso y se trabaja. Entonces esa persona vuelve a casa así, ya no así, sino así. Y si este no cambia y no vuelve así para que se puedan unir otra vez, esa relación se acabó. Porque juntar a alguien sano con un enfermo es muy difícil, ¿vale? Yo hice todo eso antes de cambiar, Miguel, todo. Yo hace 31 años exactamente que comencé a trabajar en mí.
Y o Ole, sea, no es que tengo una, así como que voy en una carrera, sino que todo lo que me llame la atención y lo que yo he sentido que me va a ayudar, lo tomo. Entonces he hecho muchas cosas y bueno, todas me han ayudado en algún tramo, ¿no? Y hoy me siento, Miguel, en equilibrio, en armonía, conecté con mi felicidad y me siento muy dichosa. Dicho esto, le quiero hacer una pregunta y después volvemos a su historia porque no nos ha compartido su historia. ¿Usted ya cree, oigo. Miguel, que nosotros traemos un plan del alma? Sin duda, sin duda. Yo creo que el alma, antes de bajar, ya sabe qué heridas va a tener. ¿Y por qué sé que lo sabe? Porque en función de las heridas que va a tener, elige este traje, este cuerpo, que es el perfecto para sobrevivir a lo que va a tener que enfrentar. Es decir, el alma no elige cualquier cuerpo. El alma elige el cuerpo perfecto para solucionar lo que va a vivir. Incluso muchas veces el alma elige el cuerpo que va a ser objeto del trabajo de esa persona cuando esté en la tierra. Pero, por supuestísimo, que lo elige. Nuestro Ujú. trabajo es ver nuestras heridas y trabajarlas, porque Jeremías lo decía, Jeremías 11:29 lo decía de una manera diferente a la que yo te voy a decir, pero decía esto. Jeremías decía, a esta tierra no vinimos a pasarla maluco, vinimos a disfrutar. Entonces Yo también tú lo creo. tienes que hacer el trabajo como tú tuviste que hacerlo, y yo te admiro por eso, para poder dejar las penas y el dolor atrás y enfrentar una vida plena. ¿Sí? Y ese es nuestro plan del alma, conseguir tener una vida plena, feliz desde dentro. O sea, que no importa lo que pase afuera, desde dentro yo ser feliz. ¿Vale? Exactamente. Entonces, bueno, todo este rollo que te he contado, eh, Minori, perdóname por el No, rollo, no, no. pero ya No, que me perfecto. dijiste que eras abandonada, quería decirte cómo crece un abandonado sin saberlo, ¿sabes? Eh, Mi historia en mi mochila, yo tuve una niñez que se la recomiendo a todo el planeta. Yo tuve un papá espectacular, aunque mi visión de papá, mi visión sobre mi papá difiere un poco de la de mis hermanos por algún motivo. ¿Sabes? Todos leemos de manera diferente el comportamiento de alguien. Para mí, mi papá era mi héroe y mi mamá fue maravillosa. Ambos tenían sus carencias, ¿no? Pero mi papá, por ejemplo, un tipo brillante, hacía las tareas conmigo y con todos. Éramos 7. Era un tipo que jugaba con nosotros, absolutamente proveedor, ¿sí? Nos daba lo mejor de su tiempo. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Yo compré esa herramienta como el yo tengo que, ¿sí? Y tuve un problema porque me casé con una persona que nunca amé. Pero La no saltemos de la infancia al matrimonio. Se está comiendo un pedazo. No, pero es que ahí te va, ahí te va. Es que yo tuve un problema gravísimo y es que me casé con alguien que nunca amé. Solo que cuando estaba en la iglesia y yo me oía a mí mismo decirme, tronco, sal de aquí. Yo no tuve la valentía de irme y me casé. 9 meses y 10 días después nació mi primera hija. Entonces, esa herramienta tan linda que yo tuve cuando era pequeño de tener un papá completo, yo dije, yo no puedo a mi hija darle menos que eso, ¿sabes? Y esa herramienta que todo el mundo diría que es buena, para mí fue casi mi tumba. ¿Por qué? Porque yo jamás pensé en abandonar a mi hija, lo que me condenaba a estar casado con una señora que nunca amé. Seguramente es una señora maravillosa, pero no era para mí. Entonces yo todas las noches me acostaba con quien no quería, no porque hubiera otra que quisiera,
y me levantaba con una mujer que tampoco quería, no porque hubiera otra, sino porque no quería esa. Entonces mi vida empezó a perder sentido después del tercer o cuarto año de matrimonio. ¿Por qué? Yo trabajaba en multinacionales y, y entonces yo no vivía en España. Yo decía, si yo me divorcio, que lo pensaba todos los días, digo, si yo me divorcio, esta mujer va a coger a mis hijos y me los va a quitar. Mis hijos van a crecer sin papá. ¿Cómo puedo darles a mis hijos algo peor de lo que yo tuve? Porque además, si tú eres mamá, estarás de acuerdo conmigo que cuando tenemos hijos, nuestro único objetivo es que lo tengan más fácil de lo que tuvimos nosotros. Sí. Es nuestro único objetivo, ¿sí? Entonces yo dije, yo no puedo dejarla y a los 4 años ya tenía tres. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Me condené con esa herramienta, porque mi niñez, yo fui deportista, acabé jugando baloncesto profesional, squash profesional, soy, o sea, estudié economía, sí, tengo la licenciatura de economía, tengo varios máster, trabajé en multinacionales, ocupé los cargos más altos, pero te digo algo, Minori, cuando yo llevaba 16 años de matrimonio, mucha gente decía, Miguel es un triunfador, yo quiero ser como Miguel, y Miguel estaba podrido por dentro. Miguel no 16 años tenía... es un montón, Miguel. ¿Cómo, cómo? 16 años es un montón. Pues te digo, es un infinito en tiempo para alguien que no quiere vivir eso. Entonces yo un día me levanté, me desperté por la mañana, vivía en India, era presidente de una multinacional, eh, vivía en India y me desperté a las 4 de la mañana. Todos los días me despierto a las 4 de la mañana. Y yo en esa época jugaba golf. Bueno, jugaba golf. Y yo todos los días iba a jugar a golf. Y eso era el único momento de emoción en el día. Entonces yo me desperté, como en India no cambian el horario, a las 4:15 ya hace sol. Entonces yo, 4 de la mañana me desperté, vivía en el campo de golf y cuando me levanté dije, Miguel, sé sincero contigo, ¿para qué te levantas? Y yo esa pregunta que me hice me hizo sentarme en la cama y decir, es verdad, yo no debería levantarme. Entonces ese día decidí a las 5:30 de la tarde suicidarme. Yo sentado ahí en la cama con mi esposa atrás, durmiendo, yo dije, no quiero esto más, se acabó. Pero, ¿cuál era el agobio realmente? El agobio era que todo el mundo quería ser Miguel Aguado y yo no quería vivir. Yo no, yo no tenía excusa para seguir viviendo. Es decir, toda la gente que está mal dice, cuando tenga plata, todo va a mejorar. O cuando encuentre trabajo, cuando encuentre pareja, o cuando se solucione lo de mi papá, o se solucione este tema, todo va a mejorar. Yo tenía una vida de ensueño para los demás, pero, pero yo por dentro no quería vivir eso. Entonces yo dije, hoy a las 5:30 es mi último momento. La que era mi esposa en ese momento, mis hijos se iban a España ese día. Entonces yo fui a jugar a golf, volví, los despedí, se fueron a España, empezaban en vacaciones y yo a las 5:30 estaba del otro lado de la cornisa en un piso 16. Había mandado a las dos empleadas a hacer cualquier tontería de compra y yo estaba ahí. Y realmente en ese momento, yo muchas veces lo pienso, en ese momento es como el vacío. No oyes nada, no ves nada. Yo trataba de estar enfocado, de decir, oye, tengo que caer aquí, tengo que, ¿sabes? Para que, pues tampoco quería hacer un desmadre en el edificio,
tenía que caer en un sitio específico para que fuera fácil de recoger y tirar o lo que fuera. Ese era mi pensamiento. Imagínate, la gente muchas veces me ha preguntado, Miguel, ¿tú opinas que suicidarse es valiente o es de cobarde? ¿Tú qué opinas, Minori? Yo pienso que suicidarse es de valiente porque tomar esa decisión es duro, es difícil, pero no sé si está de acuerdo conmigo, yo soy una convencida de que todo lo que hacemos lo elegimos en el plano de luz, todo incluyendo un suicidio. Mm, Pues yo te digo, para mí no tuvo nada de valiente, eh, en mi caso, porque yo no quería seguir viviendo. Ser valiente hubiera sido para mí seguir enfrentando la mierda de vida que yo tenía. Y yo no Ah, yo quería. opino al revés, ¿vio? Yo opino que eso es la cobardía. No me muevo, sigo aguantándome aquí. No, no, es que yo opino que tampoco fui cobarde. En realidad no sé responder esta pregunta, no tengo ni idea. El hecho es que no me daba miedo tirarme, ¿sí? Entonces estaba ahí y en ese preciso instante, por eso digo que no hay casualidades. En ese preciso instante suena mi teléfono, yo lo tenía en el bolsillo de atrás del pantalón. Eh, lo contesté y dije, bueno, mi última llamada. Y era un amigo mío, también presidente de otra compañía, me dice, Miguel, he venido a tu casa porque te quiero recoger y quiero invitarte a cenar. Tengo que presentarte a alguien. Entonces, hoy lo pienso un poquito con sorna y puedo decir, ya le podía haber dicho, ya te caigo. ¿Sabes? Porque él estaba abajo esperándome en el hall. Pero en el fondo, yo dije, bueno, tampoco le voy a regalar esto a mi amigo. Entonces me bajé, dije, ya me tiro mañana. Me bajé, llegué al hall y ahí estaba mi amigo con un indio bajito que me miró a los ojos como nunca antes me habían mirado. Y resulta que los hombres no nos miramos a los ojos más que lo necesario, porque medio segundo más ya empiezan a dudar de tu masculinidad. Entonces, nosotros no nos miramos a los ojos. Y este indio estaba ahí, mire y mire y mire. Entonces me tiende la mano y me dice, ¿cómo estás? Y yo le dije, excelentemente bien. Y el indio me dice, yo tengo un ashram. Un ashram es un sitio de meditaciones ahí en India. Dice, yo tengo un ashram. ¿Tú puedes venir a verme mañana? Y eso me contrarió porque mañana iba a tirarme, iba y quería jugar a golf. Ese día jugué a golf muy bien con mis amigos de siempre, a los que jamás se me hubiera ocurrido decirles nada, porque un hombre no pide ayuda. Eso también se lo aprendí a mi papá. Mi papá jamás lo vi llorar, ni siquiera cuando se murió mi hermana de 20 años. Mi papá tenía las emociones de vulnerabilidad totalmente escondidas. Entonces, ¿yo cómo podía decirle a alguien, chicos, no estoy bien? No puedo. ¿Por qué las visitas al psicólogo son 85% mujeres y los suicidios son 80% hombres? ¿Sí? Es que no sabemos pedir ayuda. Así que me contrarió un poco, pero le dije, bueno, va, voy a verte. Entonces me levanté por la mañana, me vestí de traje para ir a la oficina, pasé por allí y salí 40 días después. Imagínate, yo llegué al ashram para irme a los 20 minutos y el tipo me dijo, cuando llegué, me dijo, aquella es tu habitación sin saludarme. Dijo, aquella es tu habitación y me señaló una esquina del ashram y había un cuartito cuya puerta era una cortina de baño que se movía con el aire y yo vi que detrás de la cortina había un colchón sucio en el piso de tierra. Adivina cuál fue mi pensamiento, Minori. Imagino que asco. Mi pensamiento fue mejor que en casa. Imagínate.
Entonces yo me quedé ahí, yo llamé a mi secretaria, le dije, oye, estas personas toman estas decisiones, estas estos, yo llego en unos pocos días, 40 días, y yo encontré algo ahí, algo que me sacó de ahí. Yo encontré, el tipo me trajo un lienzo y me dijo, pinta tu vida. Y yo dije, ¿cómo pinta mi vida? Sí, pinta tu vida. Entonces yo dibujé un man trabajando 16 horas al día. Dibujé un fajo de billetes, porque lo que yo hacía en realidad era conseguir dinero para entregárselo a una señora que yo no amaba, para que no se fuera de mi lado, y así que mis hijos no se fueran de mi lado. Entonces yo miraba el lienzo y el tipo me dijo, tú, el verdadero tú, Miguel, ¿dónde está? Yo no estaba ahí. Lo que había era un títere consiguiendo plata para que los hijos no se fueran del lado del títere. ¿Sí me explico? Claro. Entonces yo me di cuenta que había estado viviendo 16 años, una vida que no era la mía. Y esa vida fue el desarrollo de mis heridas de infancia o de mis herramientas. No eran heridas realmente. Un paréntesis, Miguel, herramientas o heridas como usted lo quiera llamar, ¿cuáles reconoce de todas esas que, bueno, que se trabajan siempre? Pues mira, yo con el tiempo, espera que voy a bajar a mi perrita un segundo. Con el tiempo he podido darme cuenta de una cosa, y es que si yo tuviese una herida, yo diría que es el rechazo. Y por más que he viajado a mi niñez, jamás he encontrado la razón. Seguramente el niño la compró en algún momento donde 7 hijos, ¿sabes? No me dieron lo que esperaba. No tengo ni idea, pero me sentí rechazado en algún momento. Y te digo por qué. Porque hoy analizando tanta gente que viene a la Semana del Dragón, los que sufren rechazo tienen reacciones idénticas a las mías. ¿Sabes? Idénticas. Por ejemplo, Claro. yo soy un tipo, yo soy muy hombre en el sentido de que yo vine a este planeta a ser respetado y admirado. Las mujeres a ser cuidadas, queridas, amadas, protegidas, ¿sí? Pero yo quiero respeto y admiración y a cambio doy todo lo demás. Proveo todo. Y a mí cuando no se me respeta, a mí se me salta el chuki, se me salta algo aquí y yo quiero matar. ¿Sabes? Y entonces yo me he dado cuenta que eso le sucede a la gente que ha tenido una herida de rechazo, pero yo no encuentro el motivo. Y he hecho de todo también. Y en lo que tengo que trabajar realmente es en soltarlo, ¿sabes? En conseguir enfocar mi atención cuando a alguien siento que me rechaza y decir, este tipo o esta mujer no me rechaza a mí, rechaza algo que yo represento para ellos, pero que yo no soy. Ese es su tema, no es el mío, ¿sabes? Y estoy trabajando durísimamente. Si tú me dices, Miguel, hoy, ¿cuál es tu trabajo principal? Yo te diría recobrar mi libertad absoluta. Es decir, a mí me pasa lo que me pase, yo no quiero meter la mano en mi mochila. Yo quiero resolver libremente sin ningún patrón aprendido. Y en eso es que me enfoco todos los días. Fíjate, yo tengo una pareja ahora que adoro. Ella tuvo una infancia diferente a la mía. Para ella, dar amor no es dar besos y abrazos, es dar regalos, porque su papá y su mamá no supieron, por sus experiencias, dar besos y abrazos, pero cuando su papá viajaba mucho, cuando volvía, les traía regalos. Entonces, para ella, el amor es eso.
Y yo me sentía rechazado, imagínate, cuando ella no le parecía que yo quería demasiados besos y abrazos, yo decía, esta mujer me está rechazando. Y yo no sabía manejarlo, ¿sabes? Hoy ya entiendo todo y mi trabajo es que ella da el amor que puede dar y yo tengo que aceptarlo, recibirlo, porque el amor verdadero es cuando no quieres cambiar nada de la otra persona. Yo salió una infidencia y volvemos a cuando salió del encierro este maravilloso. Yo siento que, o sea, yo sí viví, o sea, concienticé todas esas heridas que yo experimenté, ¿no? Porque también crecí con una tía que hoy día soy capaz de agradecerle todo lo que me dio, que me cuidó, que se ocupó de mí, pero recibí mucho maltrato físico, Ok. psicológico, y yo era cuestionadora, ¿no? Pero yo no hace mucho concienticé todo esto y elegí que me iba a amar yo, porque aunque yo conocí a mi madre después a los casi 20 años, yo siento que mi mamá no me ama, pero yo dije, si me amo yo, si me acepto yo, si me apruebo yo y si no me abandono yo, el mundo es maravilloso para mí. Así, ese es mi mundo. Entonces, así como usted tiene ese trabajo diario, el mío es no abandonarme nunca más, no ponerme nunca más de última en la fila. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Cuando yo esté bien, entonces de esa bienaventuranza que hay en mí, de mi bondad, puedo compartir. Pero si yo no estoy bien para mí, o sea, no puedo ocuparme de nadie más. Y Ese es mi... Nori, es el mismo trabajo que el mío. ¿Por qué? Porque tú, a pesar de todo lo que viviste, tú te estás priorizando. Es decir, cuando te pasa algo o quieres algo, ya no vas a tu mochila de abandonada, de no querida, de no valgo, de Cierto. maltratada, de abusada, sino que dices, no, esa mochila no la necesito. Ya tengo la libertad para quererme, hacer esto por mí, cuidarme, ¿sabes? Y, y el objetivo tuyo es el mismo que el mío, tener libertad, ¿sabes? Quiero hacerle una pregunta en relación con la libertad, pero antes de eso quiero agradecerle tanto esta conversa que, bueno, nunca me imaginé que se iba a orientar de esa manera, ¿no? Porque yo el 26 de este mes tengo un taller que se llama Liberando mi mochila. Ole. Entonces me está dando mucho material. Yo quiero saber, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre estar preso en una prisión, ¿no? Y estar preso interiormente, con las creencias, con las percepciones, con las limitaciones que uno mismo se impone y con la mochila. Yo, yo no sé las diferencias, pero sé que todo es lo mismo. Es decir, el preso piensa, eh, o sea, el preso está, sí, ya sé la diferencia. El preso está deseando salir y la persona que está presa por sus traumas y sus heridas ni siquiera sabe que tiene que salir. ¿Sabes? Es simplemente cuando es absolutamente desdichada que dice, yo esto no lo quiero para mi vida. ¿Qué tengo que hacer para no tenerlo? ¿Sabes? Sin embargo, el preso siempre está pensando en salir. Esa es la diferencia. Yo pienso que es mucho más fácil ser preso en una jaula que ser preso de tus heridas, porque el preso tiene un objetivo. El de las heridas lo único que hace es irse vaciando y diciendo, ¿yo para qué vine aquí? Y capaz que ¿Sabes? el que está preso en la jaula no está preso interiormente, se siente Ca- libre. Capaz, Sí. capaz. Es que, y eso sería maravilloso para él, porque cuando uno está libre por dentro, no existen las jaulas, sino que se lo digan a, a este sudafricano, ¿cómo se llama? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión y el tipo salió de ahí abrazando a sus carceleros. El tipo no estaba preso, simplemente estaba inhabilitado de salir de un lugar, pero Claro. su mente y su cuerpo vivían en todo el planeta.
¿sabes? Miguel, ¿y qué pasó cuando salió del retiro o ese encierro? Cuando salí del ashram, Ujú. me pasó una cosa increíble. Lo primero, yo llevaba 10 años viendo el cielo gris. O sea, yo pensaba que era un tema de mis ojos. Hubiera nubes o no hubiera nubes, para mí el cielo era gris. Yo no veía el azul del cielo, estaba incapacitado. Y cuando salí, lo vi azul. Y me acuerdo que se me saltaban las lágrimas porque era como salir de una prisión, ¿sabes? Y luego tomé dos decisiones. La primera decisión era divorciarme, porque yo además interioricé que mis hijos necesitaban un gran padre, aunque fuese un mes al año, mejor que una mierda de padre 12 meses al año. Entonces yo dije, si yo fuera hijo, ¿qué querría? Yo dije, pues esto. Entonces, primera decisión, divorciarme. Segunda decisión, y es que yo estaba en las multinacionales para darle dinero a alguien. Yo no estaba por mí. Entonces yo dije, ok, ya no quiero estar ahí, pero ¿qué quiero hacer? Y entonces tuve la idea de buscar hombres como yo, que no sabían pedir apoyo y que estaban rotos y podridos por dentro. Y ese fue mi objetivo. Entonces yo dije, bueno, y una vez que los encuentre, ¿qué hago con ellos? Y entonces ahí fue cuando dije, ok, voy a seguir trabajando en las multinacionales 5 años. Me voy a dar el tiempo y los cursos que sean necesarios para aprender todo lo que yo crea que les pueda servir y voy a organizar algo. De hecho, fue un proceso, ¿no? No fue, quiero la Semana del Dragón el día 1, no, no. Yo empecé teniendo gimnasios diferentes porque cuando un hombre está muy mal, se va a desahogar. ¿Y dónde se va a desahogar? Normalmente a un gimnasio. Entonces yo tenía un gimnasio diferente, donde los hacías reventar de cansancio. Si faltabas al gimnasio, te echaba. O sea, era totalmente diferente para encontrar esos hombres y poder trabajar con ellos. Y me iba bien, pero yo seguramente no estaba teniendo el éxito que yo quería con los hombres, sí con el dinero otra vez. Así que, eh, ¿qué pasó? Que mi alma, en mi plan de alma, dijo, tronco, vamos bien, pero no es aquí. Y hizo que mi socio me lo robara. Y yo dije, ok, pues no es por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí fue donde apareció la Semana del Dragón. En ese plan de alma. ¿Y qué hago ahora? Realmente busco a los hombres, los encierro en 6 días, los rompo del todo. Y en realidad yo utilizo la palabra matar. Mato al antiguo hombre Mm. para que renazcan. Y ahí mismo, en ese retiro, eh, hacemos una escenificación de cada nacimiento nuevo, cuando el hombre ha encontrado sus heridas, ha encontrado sus patrones y ha entendido por qué estaba siendo así. Bueno, ese Porque es el cuando, nacer de nuevo al que nos convocó Jesús. Qué maravilla y qué bendición. exacto, porque cuando tú te das cuenta, ya todo cambia, ya no tiene sentido. Es decir, ¿por qué yo sigo haciendo infeliz a la gente de esta y esta manera? Y te das cuenta que es porque de pequeño recibiste esto, esto y esto. Y de repente dices, claro, pues ya no tiene sentido esto, ¿no? Entonces nace un nuevo hombre ahí. Y a eso me dedico. En realidad yo les bromeo, les digo que soy el ginecólogo, porque porque yo los hago nacer ahí. Ese Trae es la mi vida. trabajo. Y eso empezó en India. Eso empezó, bueno, el Miguel que murió, murió en India y el nuevo nació desde India. Sí, ¿Y cómo llegó a Colombia, Miguel? porque en mi afán de prepararme, a pesar de que India tiene fama de ser súper espiritual y eso en realidad no lo es tanto.
Y yo quería cursos, quería entrenarme. Y esos están de este lado. No importa Europa o América, están de este lado. La multinacional que yo dirigía hacía carreteras y yo dije, ¿qué país del mundo civilizado y avanzado tiene las peores carreteras? Y yo rápidamente dije, un país que haya tenido guerra mucho tiempo, Colombia. Así que aquí aterricé, aquí me instalé y desde aquí es donde me preparé. Miguel, entonces podemos decir, podemos concluir que la tribu del dragón es un proceso en el cual se muere a la vida anterior y se nace de nuevo. Exactamente. Ese Esa es es la el tribu único del... objetivo, Y, morir para y, renacer. y es ese trabajo que usted hace con caballos tiene que ver con la tribu del dragón. No, en mi etapa de preparación yo hice de todo para prepararme. Yo no sabía cómo iba a ayudar a los hombres, entonces busqué de todo. Busqué Access, busqué sanación con caballos, busqué yoga, Reiki, busqué de todo. Tomé cursos de todo. Y finalmente, en la Semana del Dragón, y dado que tengo caballos y que sé trabajar con ellos, pues los utilizo en la Semana del Dragón, pero son una herramienta más para matarlos. Pero denos algo de ese trabajo con caballos, un poquito más. Que te dé algo. ¿Qué Bueno, consiste? mira, es bien sencillo. Un caballo es un animal de presa, que quiere decir que es perseguido, cazado y comido por otros animales. Su única defensa es la huida, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hace en su vida es prepararse para huir. Y tiene varios, yo lo llamo subdefensas, pero son como avisos. Por ejemplo, ellos tienen un macho alfa. El macho alfa es el que por la fuerza se impone a todos los machos para que los potros sean hijos suyos. Si te impones por la fuerza, ¿qué significa? Que todos los potros son hijos del más fuerte. Y en caso de ser perseguidos, tienen mejores oportunidades de huir y de salvarse. Otra cosa que hacen los caballos, por ejemplo, es que duermen de pie. Para poder correr en 0,5 segundos ya están a toda velocidad. Otra cosa que tienen los caballos es que tienen el estómago chiquito y ellos comen y cagan todo el día y siempre están ligeros para correr. Otra cosa que hacen los caballos, esta también sin darse cuenta, es que en una manada de caballos salvajes se juntan por colores. ¿Por qué? Porque un depredador se enfrenta a una manada y si ve blanco, 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 uno negro, pues ya sabe a quién va a atacar. Entonces ve una nube blanca y uno negro, pues ya sabe. Entonces ellos se juntan por colores. Y lo que a mí me sirve para nosotros, los que hacemos sanación con caballos, es que en esa manada eligen un líder verdadero. Técnicamente se llama el líder pasivo. Entonces, ¿qué hace ese líder verdadero? Es el que toma las decisiones cuando pasa algo extraordinario. Entonces, algo extraordinario puede ser que se acerque una persona a la manada. Entonces, ese líder verdadero dice, ¿hay que alejarse o hay que quedarse? En función de qué lo dice. El caballo más cercano a esa persona que aparece en la manada escanea a esa persona y le dice al líder, líder, esta persona trae mucha ira. Ahora te cuento cómo lo hacen. Y entonces el líder dice, corramos. Y ¡pum! Se van. Todo el mundo ha visto una manada de caballos salvaje, un dron, y que de repente uno empieza a correr en una dirección y todos le siguen. Ese es el líder verdadero. Entonces, ¿qué hace un caballo? El caballo junto al delfín son los que nosotros conocemos que tienen esa capacidad de escanearnos emocionalmente también. Entonces, aunque nosotros los humanos también lo tenemos, ¿eh? Por ejemplo, tú entras en una habitación donde hay alguien exageradamente malhumorado, sin que se dé la vuelta, tú sabes que algo tiene, ¿sí? Entonces, los caballos lo detectan mucho más sutilmente y lo que hacen es comunicárselo
al líder. Mi trabajo como sanador no es enfocarme en la persona, sino enfocarme en la comunicación entre caballos. ¿Cómo le dice este caballo al otro lo que trae esta persona? ¿Sí? Entonces, tienen dos maneras de comunicarse. Una es por gestos, orejas, ojos, nariz, boca, cuello, patas, pene, cola, cuerpo o combinación, pero eso es muy limitado, porque ¿cómo le dice un caballo que tiene ira? Entonces, ¿qué hace el caballo? El caballo recibe tu ira y la multiplica por 100 para que toda la manada, pero especialmente el líder, se entere de qué trae esta persona. Cuando el caballo multiplica tu ira por 100, tú que estás al lado del caballo, sientes perfectamente la ira. Mucha gente dice, a ese caballo no te acerques porque yo cada vez que me acerco me intenta pegar. Realmente el caballo está perfecto. El que está mal es el man que está aquí Claro. y el caballo lo que hace es comunicar que este man está así. Entonces, pues esa es la sanación con caballos, realmente. Pero sus Enfocarse. caballos no son salvajes. Claro, mis caballos nunca han sido domados. ¿Por qué? Porque el caballo, aunque sea domado, nunca pierde la capacidad de leer. Lo que pierde es la voluntad de comunicarle al líder lo que está leyendo, porque al estar domado, su único objetivo es entender si lo van a enlazar, si lo van a hacer trabajar, si lo van a sacar de ahí, qué quieren de él. Entonces, no es que pierda la capacidad de leer, pero ya no está interesado en comunicar. Los caballos salvajes sí, porque siguen interesados en salvar su vida, ¿no? Y por eso comunican primitivamente hablando. Esa es la Miguel, diferencia. alguien que hace hechicería lo llaman hechicero. Y el que hace sanación con caballo, ¿cómo se le llama? Ni idea. Yo tampoco. Miguel, ¿cada cuánto tiene usted estos encuentros con estos hombres o mujeres? También vi que estaba trabajando con mujeres, ¿no? Sí, ¿Y con cuánta gente trabaja? ¿De cuántos son los grupos? yo empecé con hombres solo, porque era lo que yo conocía, y nunca quise mujeres, porque un hombre cuando está mal no habla, y una mujer habla hasta con las esquinas, ¿no? Y yo dije, las mujeres no tienen lo mismo, pero luego me di cuenta que no importa que hablen, ellas no escuchan. Es decir, yo puedo hablar, 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 pero no me dejo decir. Entonces, pues sigo con el tema. Y a mí lo que me sucedía es que cuando un hombre renacía, llegaba a casa y luego me llamaba, me decía, Migue, es que ahora no me entiendo con mi mujer. Porque claro, él había sanado las heridas y la mujer no. Y no tenía ni idea de qué hablaba él, ni cómo se sentía. Entonces dice, mi matrimonio está condenado porque yo ya no me puedo entender con mi mujer. Ahí es cuando sentí la necesidad de hacer la Semana del Dragón para mujeres. Y muchas Ah, mujeres de mis dragones en han la de pasado. hombres van hombres solos y hay uno que es para mujeres solas. Exacto. ¿Por Ok. qué? Porque un hombre no habla de sus Ujú. heridas delante de una mujer. Porque si hablase le estaría dando permiso a ella de no admirarle. Y nosotros no nos podemos permitir eso. Entonces, si hubiera una mujer en el taller de hombres, no hablarían. Así que no hay. La única que hay es mi pareja, que lleva mucho más tiempo que yo en esto. Y nosotros somos de staff 7 personas y tenemos grupos máximo de 16 personas. ¿Y cada Una cuánto vez, se reúne, Miguel? una vez al mes. Un mes Ujú. hombres, un mes mujeres. Mes hombres, mes mujeres. Buenísimo. En octubre vamos a hacer hombres, noviembre mujeres. Qué Así es bueno, Miguel. como Qué está el tema. maravilloso. Tengo una preguntita que me ha estado revoloteando en mi cabeza desde que se planteó esta posibilidad. Hay mamás que le ocultan a los hijos quién es el padre y hay padres que le ocultan a los hijos quién es la madre, Miguel. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se lleva esto? ¿Qué le puede decir? Conozco mucha gente que no sabe quién es su papá, conozco gente que no sabe quién es su mamá y entonces dicen, no, yo pasé el switch. Y yo le digo, no, eso no es que se pase el switch, eso no es así. Entonces, ¿qué me puede decir usted en relación con esto? Porque
Una de nuestras oyentes también formuló esta pregunta justamente en la entrevista anterior. Y yo dije, bueno, yo se lo voy a preguntar a Miguel Aguado. Mira, yo creo que es un error gigante y te voy a decir por qué. El ego no admite algo que no conozca y se inventa el resultado. Es decir, eh, imagínate que tú vas a presentarte a un examen. El ego siempre está diciendo, puto Miguel, está muy difícil, no vamos a probar, no sé qué, te está preparando para lo peor siempre. En realidad te está defendiendo de un dolor gigante cuando no lo apruebes, pero el ego siempre busca en tu cabeza el peor resultado para tranquilizar esa alarma de que algo va a salir mal. Cuando un niño no conoce quién es su papá o su mamá, automáticamente piensa que no era digno, ¿sabes? Y lo que hace puede ser dos cosas, una rebeldía absoluta o lo que esta persona decía, que apagó el switch. Pero apagar el switch simplemente es enterrar el dolor en el fondo de tu corazón. No es que se vaya, lo Ujú. metes en una cajita y lo pones en el fondo de tu corazón. Y esto funciona así, te lo voy a poner con un ejemplo clarísimo. En una sanación con caballos llegó una señora y yo le dije, oye, ¿has sido abusada? Me dijo, no. Y yo miro a los caballos y hablaban de eso. Y yo le digo, oye, dime la verdad. Y ella decía, no. Y digo, pues ¿sabes qué? Vámonos, porque yo no voy a estar aquí 3 horas al sol. Si tú te vas a estar mintiendo a ti misma, a mí no me mientes. Y ella me dijo, sí, sí, sí fue abusada por mi papá, pero él se murió hace 13 años. Entonces yo ya sané todo eso. Y yo le dije, ok, si yo te pregunto, me dices la verdad, no me dices lo que hiciste con ese dolor, sino la verdad. Seguimos más adelante y ella había estudiado derecho, tenía 2 maestrías, el derecho era su pasión, pero por cosas de la vida trabajaba en un colegio de niños maltratados. Y yo le dije, ¿y por qué estás aquí? Y ella me dijo, pues mira, mi novio, llevo 15 años con él, cada célula de mi cuerpo lo ama, pero me ha pedido matrimonio y le he dicho que no. Y yo misma no me entiendo. Fíjate cómo funciona la cabeza. Yo, para hacerte el cuento largo, corto, yo le dije, oye, ¿te has dado cuenta que tu pasión es el derecho, pero estás cuidando niños maltratados? ¿Y te has dado cuenta que el mejor hombre del mundo para ti te está pidiendo matrimonio y lo estás rechazando? ¿Por qué? Porque ella acá adentro piensa que cualquier hombre puede abusar de sus hijos y ella no quería pasar por ahí con su propio hijo. Entonces dijo, no me caso para que no haya esta posibilidad. Y se quedó en un colegio de niños maltratados, resarciendo su herida. Es decir, lo que ella decía que había sanado, en realidad dirige su vida. Y todos los niños que no saben quién es el papá, en realidad esa simple respuesta dirige su vida, o bien siendo súper rebeldes, o bien siendo gente súper apagada, que no sirve para nada, que no quiere pelear, porque si no valí para mi mamá, ¿para quién valgo? ¿Sabes? Entonces yo siempre digo, y Jesús lo decía, la verdad te hará libre, siempre, Hasta siempre. que vayan a la tribu del dragón o hagan otro trabajo, pero necesitan trabajar en ello para poder sanar. No existe el esconder el dolor, eso no sirve. Eso estalla. Hablando de cosas más lindas, Miguel, ¿qué lo inspiró a escribir La Travesía? Eh, bueno, yo tengo 2 novelas y un libro. Las novelas Mm. X, tampoco es que esté muy orgulloso, pero cuando yo entendí que un Miguel murió para nacer otro,
yo quise explicarlo en una novela con un tinte cómico. Esa novela es autodidacta, o sea, es autobiográfica, pero en realidad mi objetivo era, para mí, poder explicarme a mí qué me había pasado. Todo lo escribí así en una novela. El libro a mí más me gusta de los que yo he escrito es un libro que es Una vida sin comer. Una vida sin comer es que yo creo realmente que comer no es necesario, nunca, ni comer ni beber. Entonces yo tuve en mi casa invitado a un alemán que llevaba 15 años sin comer y yo pude verlo perfectamente porque estuvo 20 días en mi casa y jamás tocó el agua, la nevera, la comida. Yo comía a su lado y él me acompañaba, pero él no comía, nada, nunca. Entonces yo me di cuenta que comer no es necesario y con él estuvimos trabajando las 50 preguntas que tiene la gente y dice, oye, pero ¿de dónde sacan la energía? Pero oye, pero ¿para qué tenemos estómago? ¿Pero por qué los anoréxicos se mueren? Pero todas esas preguntas que el ego busca como una confirmación de que tú estás mal porque lo que tú opinas atenta con lo que yo creo que yo soy. ¿Sí? Entonces ahí respondimos las preguntas y en fin, y me lo pasé bien. Pero a mí me queda la cabeza así, porque ¿verdad? ¿De dónde saca la energía si las células se alimentan de energía? Eso es lo que creemos, pero mira, te voy a decir algo. ¿Cuál es lo más pequeño que conforma nuestro cuerpo? El átomo, ¿no? El átomo no come y las células son millones de átomos hechos de una forma determinada. Entonces, la energía sale siempre de la información, de tu ¿Cómo se llama voluntad. el libro? Se llama, mira, Está se en llama, Amazon. sí, se Lo voy llama a pedir porque... Una vida sin comer. ¿Y No usted lo ha solo hablo, experimentado? no solo hablo de la no comer, sino hablo de la Matrix, hablo de todo, en realidad, un poco con este alemán. Nos lo pasamos bien. Pero le pregunto, ¿y usted ha experimentado, aunque sea un día sin Obvio, comer? ¿Sí? obvio, yo he estado 9 días sin comer, ¿En serio, ni Miguel? beber. Los 3 primeros fueron horribles porque uno es adicto a la comida. Luego te empiezas a sentir bien, empiezas a ver más claro, los colores más nítidos. ¿Qué me pasó a mí? Que yo no fui como el alemán en este sentido, y es que los hombres nos reunimos siempre alrededor de comida. Cuando tú quieres hacer una reunión en persona con alguien es o almuerzo o cena o café. No existe, ¿no? Entonces, a mí me estaba generando incomodidad que la gente estuviera incómoda porque yo no comía, ¿sabes? Y en todos los lugares donde iba con mi pareja, todo era una mierda porque ella dice que yo ya no quiero comer porque tú no comes, pero yo quiero comer. Entonces, era como, y yo dije, bueno, demostrarme a mí mismo que comer no es necesario está siendo una cárcel para mí y para mi familia. Así que suelta. Entonces yo ya entendí que yo podía 9 días, es un montón de tiempo, y yo estaba perfecto, pero Puedo, perfecto. pero no quiero. Sí, entonces dije, yo no necesito demostrarme más, ni necesito hacer la vida incómoda a los demás, y volví a comer tranquilamente, suavemente, en Por búsqueda amor. de esa libertad, sí. Porque ya se estaba convirtiendo en que todo el mundo me llamaba, Migue, sigue sin comer, sigue sin comer. Ya no era, yo ya no era libre. ¿Sabes? Era que no podía comer para no decepcionar a los demás. Y dije, sí, Prisionero de la angustia de los otros. exacto. Digo, yo no quiero eso. Así que volví a comer. Ya me dijo de esos dos libros. Y en la travesía que encontrará el lector hacia grandes rasgos. A grandes rasgos se encontrará, es una autobiografía puesto en un niño de 18 años que hace un viaje. Y en ese viaje, la mitad del viaje acaba en la cárcel en Turquía. No me o sea, la historia es así. Y en la cárcel de Turquía muere para nacer. ¿Sabes? Y a partir de ahí el viaje es otro. La manera de pensar, de hablar,
sus prioridades en la cabeza antes de la cárcel son unas, después de la cárcel son otras. Entonces, en la primera parte era un niño, el chico, pues absolutamente banal, enfocado en el sexo, lo que hacen los niños de 18 años. Y cuando sale de la cárcel, ya es un man, todo cambia. Y así fue mi vida. Yo estaba enfocado en el dinero, que es, que es como tan banal como el sexo o como y cuando salí de ahí, yo estoy enfocado en mí, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a este niño? Entonces, bueno, Maravilloso. Bueno, los datos relativos a los libros y a dónde ubicar a Miguel Aguado lo voy a dejar en la descripción. Miguel, para finalizar, yo quisiera que usted nos regale algún ejercicio cortito que la audiencia pueda realizar en base a lo que usted ha aprendido y o en base a lo que hace con sus dragones. mira, hay un ejercicio que a mí, para mí fue muy lindo, y es que durante 40 días yo me levantaba por la mañana, lo primero que hacía era coger el teléfono y mandarle un chat a alguien para agradecerle algo. Y tu día empieza agradeciendo. Luego Ajá. eso, cuando acabé los 40 días, eh, seguí el tema del agradecimiento, pero ya por mí, por vivir, por el día, por mi pareja, por todo. Y yo cuando me levanto ahora hago dos cosas, agradecer y la otra cosa es proponerme no hacer juicios. Porque cuando haces un juicio, metes la mano en la mochila para enfrentar ese juicio. ¿Cómo actuar delante de algo así? Pero si no haces juicios, ya no hay mochila, ¿sabes? Y ese es mi trabajo. Pero vamos, el ejercicio que yo propongo es 40 días. Lo primero que hagas es coger el teléfono, meterte en WhatsApp y decir, voy a agradecer a Minori por esta oportunidad tan increíble de invitarme a tu programa. Entonces, eso es lo primero que hago. ¿Sabes? Cada día a una persona, nada más que eso. Y te darás cuenta en esos 40 días que tu vida cambia. Solo levantándote y agradeciendo. Yo hacía la segunda parte, pero voy a tomar este ejercicio de los 40 días disciplinadamente, Miguel. Me encantó. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Aprendí mucho, aprendí hasta incluso de caballos, imagínese. Sorpresa. Estoy muy agradecida, Miguel, por todo el conocimiento que nos aportó, por la confianza, por la honestidad. Y bueno, cuando quiera, este espacio está a disposición. Le deseo que siga, que tenga mucha fortaleza y más sabiduría para seguir ayudando a dragones y dragonas. Es mi único propósito. Gracias, Minori, por invitarme. Te amo. Gracias. Bueno, igualmente, y a ustedes amigos, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo infinito. Chao, chao.